La filosofía política en el estado actual, presentado por Alison Fonseca, Jason Rodríguez, Juan Forero, Juliana Avelino y Laura Fuquen. Norberto Bobbio nació el 18 de octubre de 1909 en Turín, en el seno de una familia acomodada y relativamente progresista. Este reconocido jurista, filósofo y politólogo italiano se graduó en la Universidad de Turín, donde fue profesor de filosofía del derecho en las universidades de Camerino, Siena, Padua y Turín, donde fue presidente del Centro de Estudios Piero Gobetti y consejero del Centro de Estudios de Investigaciones Mario Panunzio. Algunas de sus ideas principales incluyen que la distinción entre izquierda y derecha se basa en la actitud hacia la igualdad y la libertad, donde se considera que el liberalismo era la mejor forma de proteger la libertad individual y promover la justicia social. Gracias a eso, pues nos explica que el socialismo era criticado de su parte por su falta de democracia y libertad. Por lo tanto, él vio el socialismo como una teoría que busca la igualdad y la justicia. Bueno, ahora continuamos con la filosofía de Platón. Bueno, Platón fue un filósofo griego del 427 al 347 a.C., fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Su influencia en la actualidad, bueno, en cuanto a filosofía y ciencia, él nos habla de la teoría de las ideas, influye en la epistemología y la metafísica contemporánea. Por otro lado, la educación, él nos habla de la importancia de la educación y el pensamiento crítico en la formación de los ciudadanos. En cuanto a política, él nos habla de los conceptos de justicia y gobernanza que siguen siendo relevantes hoy en día, pues para todo lo que viene a ser debates políticos, sociales, entre otros. En cuanto a arte y estética, la idea de que el arte imita la realidad sensible y por lo tanto es una copia de las ideas perfectas. Bueno, vamos con la teoría de las ideas, uno de sus, digámoslo así, de sus pensamientos principales o de sus ideas principales. Entonces, este concepto, Platón sostiene que existen dos tipos de realidades, la sensible y la intangible. La realidad sensible es el mundo físico que percibimos con nuestros sentidos, mientras que la realidad intangible es el mundo de las ideas o formas que son como inmutables, por así decirlo. Un ejemplo de esto tenemos es que la idea de justicia en sí misma es perfecta e inmutable, pero las manifestaciones de justicia en el mundo físico son imperfectas y cambiantes. Y digamos que esta teoría en la actualidad, ¿cómo influye? Bueno, esto influye, digamos que en la filosofía y en la ciencia, específicamente en la epistemología y la metafísica, al plantear preguntas sobre la naturaleza de la realidad y el conocimiento. ¿Listo? Ahora vamos con el dualismo. Él tiene una frase muy importante que es, el alma es inmortal y busca liberarse del cuerpo para alcanzar la verdad. Aquí tenemos el mito de la caverna y bueno, el concepto va de la siguiente manera. Él nos dice que, bueno, Platón divide la existencia en dos componentes, el cuerpo y el alma. El cuerpo es mortal y pertenece al mundo sensible, mientras que el alma es inmortal y pertenece al mundo intangible. Un ejemplo de esto es en el diálogo de Fedón, donde Platón argumenta que el alma preexiste al cuerpo y que tras la muerte regresa al mundo de las ideas. Y digamos que esta influencia en la actualidad, ¿cómo sería? Digamos que este dualismo ha influido en la filosofía de la mente y en diversas tradiciones religiosas, por así decirlo, que creen en la inmortalidad del alma. Y otro tema importante a resaltar es el concepto de la república y la justicia de Platón. Entonces, en la República, su libro, Platón describe una sociedad ideal gobernada por filósofos, reyes, quienes poseen el conocimiento y la sabiduría necesarios para gobernar con justicia. Un ejemplo de esto sería que, pues, Platón propone una estructura social, una estructura jerárquica, donde, pues, los que están de primera son las personas que tienen un gran conocimiento para poder gobernar a los otros de una manera justa. Y digamos que el concepto de justicia social se basa en la idea de que todos los individuos deben tener igualdad de oportunidades y derechos independientes de su origen, género, raza o situación económica. Esto en la aplicación, digamos, aplicación actual sería como igualdad de género, esfuerzos para cerrar, digamos que la brecha salarial entre hombres y mujeres y garantizar la igualdad de oportunidades en el trabajo. Por otro lado, los derechos civiles, que son movimientos que luchan contra la discriminación racial y promueven
digamos que derechos para todas las personas como el movimiento Blacks, Blacks Lives, Black Lives Matter, creo que se dice, y otro sería como acceso a la educación y la salud, que son como iniciativas para asegurar que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad y digamos con unos servicios de salud también, independientemente de su situación económica. Ok, hablemos un poco de la biografía de San Agustín. Agustín de Hipona nació el 13 de noviembre de 354 después de Cristo en Tagaste, esto es en el norte de África. Ahora, San Agustín es conocido por sus obras filosóficas y teológicas, como lo son las Confesiones y la Ciudad de Dios. San Agustín falleció el 28 de agosto de 430 después de Cristo en Hipona. Su pensamiento ha tenido una profunda influencia en la teología cristiana y la filosofía occidental. Ok, continuemos hablando de la filosofía política de San Agustín. Como primer aspecto tenemos las dos ciudades. San Agustín introduce el concepto de la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. La ciudad de Dios es una comunidad espiritual que se basa en la justicia divina y el amor a Dios, mientras que la ciudad terrenal está marcada por el pecado y la búsqueda de poder y placer. Ahora, pasemos a la justicia y el orden. Para Agustín, la justicia es fundamental para la existencia de cualquier sociedad. Sin justicia, los reinos no son más que bandas criminales a gran escala. Todos los estados deben esforzarse por ser lo más justos posibles, aunque estos sean imperfectos. Aristóteles nace el 384 y fallece el 322 a.C. Estudió en la academia, la escuela de Platón, que era muy importante para la época, así como Aristóteles era un personaje muy relevante. Allí transcurren unos 20 años hasta la muerte de Platón, donde Aristóteles decide irse a Macedonia para ser tutor de Alejandro Magno. Luego de un tiempo allí, vuelve a Atenas para fundar su propia escuela, que es el Liceo. Esto marca una separación con el planteamiento platónico, porque estos tenían una discrepancia y muchos creían que Aristóteles iba a ser el sucesor de Platón, pero no era del todo cierto. Por un lado, Platón creía que para alcanzar el conocimiento era necesario el mundo de las ideas y la razón, mientras que Aristóteles, contrario a ello, creía que para alcanzar el conocimiento era necesario la experimentación con objetos reales. Ahora hablemos un poco acerca de la filosofía política de Aristóteles, y es que decía que el individuo no se basta a sí mismo, sino que necesita de otras personas para satisfacer sus necesidades. Así conforma la familia. La familia a su vez no se basta a sí misma y necesita de otras familias para conformar la aldea. La aldea a su vez necesita de otras aldeas para conformar la ciudad o la polis. En este caso, estas aldeas y estas familias ya no se centran tanto en la supervivencia, sino también en el vivir bien, que para Aristóteles es vivir en virtud, es el desarrollo de actividades superiores como la filosofía. En este caso, esto confirmaría la idea de que somos animales políticos que necesitan de vivir en sociedad y de realizar una toma de decisiones en la polis. Esto también trae conceptos como lo serían la ética, que es el encontrar la felicidad, la formación de una mejor polis y por tanto las mejores formas de gobierno de la polis. En este caso también es importante recalcar que para Aristóteles no todas las personas en la polis eran ciudadanos. Para él no eran ciudadanos ni las mujeres, ni los extranjeros, ni bárbaros o personas que trabajaran manualmente. Esto porque para él los ciudadanos debían ser personas únicamente dedicadas a la toma de decisiones políticas dentro de la polis. Y el resto de personas pues se dedicaban a conformar la estructura de la polis desde otras perspectivas. Ahora, también es importante recalcar cuáles serían entonces las mejores formas de gobierno según Aristóteles. Este decía que habían tres fundamentales, que no solo cumplían o debían ser ideales, sino que dependían de qué estructura de sociedad se vivía. En este caso, la monarquía, que buscaba el bien general de la sociedad, y su contraposición, la tiranía, que buscaba el bien de solo un grupo privilegiado. Lo mismo sucede con la aristocracia y la oligarquía, y la república y la democracia. Por último, me queda mencionar la intrínseca realidad entre la justicia y las leyes, porque Aristóteles decía que las leyes son justas cuando buscan el bienestar de la sociedad. Ya conocimos la biografía de estos cuatro autores y sus ideas principales, que trascienden a través del tiempo. Por esto vamos a ver cómo es que estas ideas se implementan en el estado actual. De esta manera podemos hablar de la idea de Bobbio,
y él nos dice que la filosofía no debería tener ningún juicio de valor. Esto se intenta implementar en el estado actual, pero realmente no es tan sencillo de cumplir porque al momento de hablar de filosofía es muy difícil no dar un punto de opinión o se genere un juicio de valor. Siguiendo con las ideas de San Agustín, estas están presentes por medio de las diversas religiones que están directamente involucradas con la política. Esto puede generar problemas entre la sociedad y divisiones. Dando paso a la idea de Platón, él nos da dos formas de gobierno que se han intentado involucrar en el estado actual, que son la democracia y el comunismo. Se han intentado implementar, pero realmente no se han podido cumplir al 100% porque no son del todo realizables. Concluyendo con las ideas trascendentales de Aristóteles que están presentes en el estado actual por medio de la relación intrínseca entre la ley y la justicia. Recordando que la ley busca el bienestar de la sociedad. De esta manera encontramos dos tipos de leyes, la ley correctiva y la ley distributiva. La ley correctiva se basa en castigar lo que realmente es injusto y la ley distributiva se encarga de llegar a una equidad, dando fin con el régimen de Aristóteles, que es la aristocracia. Esta se basa en que la clase privilegiada entra directamente a la política y esto genera un tipo de responsabilidades para ellos. Si bien es cierto que esto se aplica en el estado actual, hay que tener en cuenta que no son las personas positivas y altruistas que Aristóteles describía.